En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Recuerdan que hace 8 días el Evangelio nos habló de un escriba que se acerca a Jesús a preguntarle cuál era el mandamiento más importante. Y ya que Jesús le contesta el mandamiento del amor doble a Dios y al prójimo, el escriba como que felicita a Jesús, le dice: muy bien, maestro. Y termina diciendo el Evangelio en labios de Jesús: no estás lejos del reino de Dios. Era un escriba bueno. También había escribas buenos. Y eran los profesionales de la ley, los que se dedicaban a estudiar todo el tiempo en sus libros, predicando la ley, tratando de que el pueblo viviera en unión con Dios. No podemos decir que todos eran malos, pero hoy, a 8 días de haber leído ese Evangelio, se nos habla de escribas malos, falsos. Incluso dice nuestro Señor: recibirán un castigo muy riguroso. ¿Cómo? Si se dedicaban a estudiar la ley, eran como los teólogos ahora de nuestra iglesia. ¿Cómo que recibirán un castigo? ¿Está mal conocer a profundidad la ley de Dios? No, eso estaba bien. Pero se habían metido algunas actitudes muy poco religiosas. Eran soberbios. Querían lucirse, lo dice hoy nuestro Señor. Les encanta pasearse con amplios ropajes, exageraban sus ropas, querían que la gente los viera, los admirara. Dice: y recibir reverencia en las calles. Se paseaban y la gente les hacía reverencia. Eran todos unos personajes. Pero dice: buscan los asientos de honor en las sinagogas. Llegan a un lugar y hasta adelante. O sea, una soberbia. Se creían santos, se creían buenos y juzgaban mal a los demás. Eso era lo malo de ellos. Y aparte, dice: se echan sobre los bienes de las viudas. O sea, eran llenos de avaricia, de codicia. No buscaban el bien de los demás. Aquí desenmascara a nuestro Señor. Quieren enriquecerse a costa de las viudas. Y todavía peor, haciendo ostentación de largos rezos. En nombre de Dios, en nombre de la religión, lucraban, se aprovechaban de los bienes de los demás. Hoy les echa en cara eso no está bien. Es bueno conocer la ley, es bueno saber de Dios, es bueno ser intelectuales, los que puedan, todo lo más que podamos aprender de Dios, el catecismo, la Biblia, la teología, todo eso nos ayudará. Pero hay que ponerlo en práctica. No solo es saber, sino vivirlo. Con humildad, con pobreza evangélica, desprendimiento, austeridad. Eso es lo que nos pide el Señor. Y pone como ejemplo el evangelista San Marcos, que es al que hemos venido leyendo todo este año. Pone como ejemplo a una viuda pobre. Jesús está en el templo, sentado, podemos imaginarlo, frente a las alcancías. En las alcancías la gente iba, pues como todavía se usa en las iglesias católicas, en las alcancías se pone ayuda para el culto y para los pobres. Generalmente para eso se usa, para los gastos, pues. Bueno, dice
El Evangelio que Jesús veía cómo los ricos echaban grandes cantidades, denarios completos. Los denarios un denario se ganaba en un día de trabajo. Habría quien echaría 10 denarios, 15 denarios, $20, 50 euros de ahora, ¿no? O sea, mucho. Y una viuda, 2 moneditas de muy poco valor. Como quien dice, ¿para qué sirven esas monedas? Así como que según nosotros las despreciaríamos. Como que diríamos, de nada vas a ayudar para el culto. Con esto no se compra nada. Sin embargo, nuestro Señor Dios, que ve con otros ojos, dice, yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. ¿Cómo? Si los demás echaron mucho, ¿cómo más que todos? Según nuestro criterio, no. Según el criterio de Dios, sí. ¿Por qué? Porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Se confió tanto en la providencia. Señor, tú necesitas que el culto sea más solemne. Yo te amo tanto que aunque me quede sin nada, te doy todo. Confió que la providencia le daría. No dice más. Podemos entender que Dios no la dejó, que Dios la recompensó de alguna manera. El gesto de dar del corazón y darlo todo es lo que el Señor admira. Y es a lo que estamos llamados nosotros. A dar a Dios, aunque sea poco en cantidad, pero con mucha caridad, con mucho amor, con mucha entrega. Empezando desde el culto, cuando venimos al templo, a la liturgia, estamos con todo el corazón, damos de nosotros mismos, de nuestra inteligencia, de nuestro tiempo privilegiado, nos unimos a Dios con todo el amor de nuestro corazón, o a medias, o damos el tiempo que nos sobra, incluso también compartimos de los bienes que Dios nos da con la iglesia, con la comunidad, con las asociaciones que ayudan a los demás. Y no solo en monedas, Dios valora lo que damos, aunque sea poco, de nuestro tiempo, por ejemplo, de nuestra alegría, de nuestra fe. ¿Has compartido tu fe con alguien? Pero es que casi no tengo. Lo poquito que tú tengas vale mucho. Una palabra oportuna, recordarles a los demás el amor de Dios, ser testigos, darles consuelo, eso es mucho a los ojos de Dios. Compartir, dar. Visitar a un enfermo, pero ¿qué es eso? Pues, ¿qué le puedo dar? Le das, aunque te cueste a ti sacar tiempo, ir, moverte. Ahora nuestra ciudad tan llena de dificultades de movilización, es todo un sacrificio. Si tú lo haces con amor y entrega, de ir a servir, no a servirte, no a pensar en ti, no egoístamente, sino pensando en los demás, Dios te lo recompensará y Dios se agradará de todo lo que tú haces. Todo es valioso. Ese esfuerzo por hacer tu trabajo bien, entrégalo completamente a Dios. Ese acercamiento de los padres con los hijos, esa plática, ese enterarte de lo que le sucede, tu esposo, ese esfuerzo de entender esa situación que vive tu esposa. Pero ¿qué tanto es? Eso es mucho, vale mucho más, porque te cuesta más. Como que lo que le pones más amor y corazón, eso es lo que vale más a los ojos de Dios. Todo lo que uno haga, su trabajo, los demás a lo mejor no lo valoran. Los demás a veces nunca felicitan a alguien por su trabajo. Dios sí ve tu sacrificio, lo que hagas. Ese limpiar la casa, ese barrer de las amas de casa, por ejemplo, o de las sirvientas. Ese ir a hacer las compras, pensar en la comida, todo eso poniéndole amor, a los ojos de Dios vale mucho. El trabajo en la fábrica, a veces rutinario, vale mucho a los ojos de Dios si se lo ofreces, si lo haces con toda tu entrega. Como que ese es el mensaje del Evangelio de hoy. Y bueno, también quiero recordar, porque va en la misma línea, a San Martín, el santo que hoy celebramos, Martín de Tours,
un francés, bueno, nació en Hungría por azares del destino. Su padre era militar y nació en Hungría, pero fue francés. ¿Y qué hizo? Solo le recuerdo un hecho que todo mundo comenta, todos en la literatura, en la pintura, conocen este caso. Quiero recordarles que fue San Martín. Cuando era soldado, fue soldado desde los 15 años, y buen soldado, parece que era con muchas dotes militares. A los 15 años se hizo soldado, pero también se hizo catecúmeno. Era pagano, pero empezó a ir a oír las catequesis para ser bautizado. Y siendo catecúmeno, a las puertas de una ciudad de Amiens, cerca de Tours, en el sur de Francia, encontró en invierno a un anciano tiritando de frío, pidiendo limosna. ¿Qué hizo? Como la viuda pobre, no tenía dinero el soldado, no cargaban dinero los militares romanos del imperio. ¿Qué hizo? ¿Qué le doy como alivio? Se conmovió su corazón y su capa de soldado, capa elegante de soldado, con su espada la partió por la mitad y se la ofreció a aquel pobre para que se cubriera del frío. El pobre la tomó con mucho agradecimiento, se tapó del frío, y en la noche tuvo una visión Martín de Tours. Tuvo la visión de ver a Jesús cubierto con su capa de soldado. No era al pobre, era a Jesús a quien se lo había hecho, y agradeciéndole: gracias, Martín, por haber compartido tu capa conmigo. Eso está hasta en las representaciones de íconos de San Martín, siempre como caballero partiendo su capa. Hoy lo recordamos, hoy como la viuda pobre. Se burlaban, por cierto, de él los otros soldados. Un soldado romano con su capa partida, a él no le importó eso, le importó más ayudar a un pobre, y Dios se lo recompensó. Luego se hace bautizar, se hace monje, fue discípulo de San Hilario de Poitiers, un gran santo, y luego después lo hacen obispo de Tours, en el sur de Francia. Hay otro dato que casi nadie sabe, se los voy a compartir ahora. La capa de aquel mendigo, no, la otra capa más bien, la que se quedó Martín, se guardó en una capilla, en un lugar, un cuartito, como reliquia, pues, la mitad de la capa del célebre hecho de Martín, en un cuarto. Y la gente empezó a ir a donde estaba la capilla, a donde estaba la capita, a donde estaba esa media capa, y se empezó a utilizar el título de capilla donde hay una cosa santa. Hasta la fecha nosotros oímos capilla y no hacemos referencia a la capa de Martín, sino a un lugar santo donde se ora, donde está el Santísimo. Es en honor de él. De alguna manera el mundo entero le debemos ese título de capilla a nuestros lugares santos, porque ahí se guardó la capita de Martín, la media capa. Sin querer le rendimos homenaje todos. Y es un santo muy celebrado en el mundo. Hay miles de parroquias dedicadas a San Martín, especialmente en Francia, en Europa, pero aquí también, ciudades enteras consagradas a Martín. Es el patrono, se le ha encomendado la labor de los comerciantes. En muchos negocios tienen imagen de San Martín. Hoy lo recordamos 11 de noviembre. Y es el mismo que luego, cuando era obispo, se le venera como obispo santo. Murió en noviembre del año 397, siglo IV. Murió el 8 de noviembre en un pueblo alejado. Mientras lo trajeron, se hizo 11 de noviembre su funeral. Lo sepultaron un día como hoy. Y hoy lo recuerdan en el mundo entero. En Europa incluso se brinda, hay la costumbre de brindar con vino nuevo, vino de la última cosecha, en honor de San Martín. A mí ya me ha tocado, no entendí hasta que estuve allí. Se sacan botellas, este es el vino nuevo, se brinda por San Martín.
no pasa desapercibido el 11 de noviembre. Se comen castañas que ya empiezan asadas y se embriagan, la mayoría en honor de San Martín, por una devoción. Además, se pone como fecha de brindar, de firmar contratos. Si se compra algo, vamos a esperarnos al día de San Martín para firmar, una costumbre muy añeja. O sea, lo recuerdan mucho. Nosotros desde aquí, aunque es domingo, no lo podemos celebrar su misa, pero sí recordarlo y pedir la intercesión. Y pues que también como él podamos compartir con los más necesitados de lo poco que tengamos. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni nadie es tan rico que no necesite recibir algo. Que tengamos un corazón abierto a la caridad y a la misericordia. Que así sea.